Estamos grabando. Ahora sí. Y vamos a ver lo que significa entonces lo que es la dirección de producción. Seguimos viendo hasta ahora estrategias, decisiones y planeamiento. Entonces, según la naturaleza de las decisiones, teníamos decisiones estratégicas, tácticas y logísticas, y las distintas clases de planeamiento. Tenemos un planeamiento estructural, de gestión u operativo. Entonces, las decisiones estratégicas, o en el caso de un planeamiento estructural, las decisiones estratégicas son desarrollar qué producto vamos a hacer, cómo va a ser el proceso, los métodos, qué equipamiento vamos a tener, qué capacidad de producción vamos a tener, dónde va a estar ubicada la planta. Con decisiones tácticas vamos a definir los tiempos estándares para un nivel de producción. Y por decisiones logísticas, en un planeamiento estructural, se entiende todo lo que es el sistema de mantenimiento que vamos a implementar en la fábrica, qué sistemas y equipos vamos a manejar, qué estructura y nivel de abastecimiento vamos a tener, cómo va a ser el sistema de expedición y qué sistemas y procedimientos administrativos vamos a usar para conducir la planta. Cuando hablamos de gestión, una decisión estratégica van a ser de las que surjan de simulación de la gestión del sistema, qué políticas de inventario vamos a tener, si vamos a trabajar con un stock mínimo, con un stock de reposición, con un just in time. Decisiones tácticas va a hablar de planeamiento de la producción e inventario, cómo va a estar relacionado mi programación de la producción con los inventarios que yo quise sostener. O sea, cuántos días yo tengo para estar produciendo, días, meses, ya estamos hablando de tiempos cortos cuando hablamos de decisiones tácticas, para atender la producción que necesito. Y logísticas, si vamos a usar mantenimiento preventivo y cuál va a ser nuestro plan de abastecimiento. El mantenimiento preventivo, acuérdense que lo habíamos hablado, que va a ser el de programar dentro de la producción si hay que parar una máquina, cuándo se va a parar para que no afecte el proceso productivo. Entonces se instala como una producción más el mantenimiento. O sea, ese día se para la máquina para hacer mantenimiento y ese día se tiene que prever para producción cómo se prorroga la producción un día más o se posterga. Y ya en lo operativo, que es el día a día, una decisión estratégica van a ser decisiones críticas de abastecimiento de materias primas y otros elementos claves. Acá está hablando del abastecimiento desde el depósito a las máquinas. Si vamos a fabricar o comprar alguna parte de los insumos o nuestra misma producción, cómo se va a manejar la programación de la producción y cuándo se va a decir hoy se inicia con este producto, se lanza este producto. No necesariamente es un producto nuevo, pero el lanzamiento se le dice, se inicia la producción de esta nueva orden de producción. En cuanto a logísticas, desde el punto de vista operativo, es también programación e inicio del lanzamiento, del mantenimiento, programación del abastecimiento, arrancan las máquinas, a partir de qué momento empiezan a requerir materia prima. Puede haber máquinas que tienen un proceso de adaptación hasta que hasta que está lista para poner en marcha, donde si uno le empieza a llevar material, no lo va a estar utilizando y le puede estar molestando ahí atrás. Puede ser que esté lloviendo, o sea, son decisiones de momento que hay que ver cómo se maneja la materia prima. Cómo se van a programar los servicios que tiene que tener la planta. Esto lo hablamos varias veces. Caso comedor, seguridad, limpieza. ¿Y cómo se van a manejar los materiales? ¿Con qué recursos se van a manejar los materiales? Esta es una forma de ver cómo se empiezan a entrecruzar los tipos de decisiones con los tipos de planeamiento.
¿Mm? O sea que la integración entre decisiones y planeamientos va a venir dada por que la decisión que se adoptó ahora hay que transformarla en acción. Y la acción es el medio con que la organización incide sobre todo el contexto para lograr sus propósitos. Entonces, cuando el desempeño se alcanza, o sea, el desempeño alcanzado, se llama eficiencia. Esta fue la eficiencia con la que nos manejamos en este día, en este tiempo, en este periodo. Pero nos habíamos puesto estándares. Entonces, la medición del grado en que se han obtenido los resultados perseguidos se llama eficacia. O sea, eficiencia es haber alcanzado los logros y eficacia es el grado en que alcanzamos nuestros objetivos. Cuando comparamos las dos situaciones, estamos hablando de efectividad. O sea, la existencia simultánea de eficiencia y eficacia es lo que llamamos efectividad. Siempre les hablo de un... Y para que lo entiendan en producción, de qué se habla cuando hablamos de eficiencia y eficacia. Eficiencia también se le dice a alcanzar los objetivos optimizando los recursos, que lo vimos varias veces. No gastar energía de más, no tener reproceso. Eso muchas veces lo hablamos. Y eficacia es cumplir a cualquier precio. Donde si yo tengo que trabajar sábado y domingo, que eso me va a costar el doble, porque a la gente hay que pagarle el doble, después hay que darle franco compensatorio, lo tenemos que hacer. Si yo hice una producción mala y no me gusta cómo está, no, la hagamos de vuelta, bueno, todo ese material tirado es desperdicio y si no se puede reutilizar, es un costo alto que estamos decididos a pagarlo, pero cumplimos con el cliente de entregarle en tiempo y forma, y a eso se llama, esa es la relación entre eficiencia y eficacia. Los proyectos productivos generalmente implican decisiones de inversión a largo plazo. O sea, yo decido hacer una fábrica, y es un proyecto productivo, y es una inversión a largo plazo. Y acá es fundamental el valor tiempo del dinero. ¿Qué significa esto? El flujo de fondos está formado por los ingresos y por los egresos previstos para el periodo analizado. Un flujo de fondos negativo es comprensible en los primeros periodos porque uno hizo una inversión muy grande. Entonces, yo puse mucha plata para arrancar mi producción, mi producto, mi proyecto, y obviamente no voy a recuperar todo rápidamente. Cuando yo empiezo a tener un superávit, o sea que ya estoy por encima de lo que yo puse para empezar, es cuando el proyecto empieza a producir ingresos y ahí digo, bueno, recién ahora tengo un superávit. Tengo un ejemplo muy lindo de flujo de fondos, ya lo vamos a ir a ver, porque antes de ver esto, permítanme buscarle lo de flujo de fondos, porque es muy importante que les quede claro. Es un segundo porque lo tengo a mano. ¿Sí?
Bueno, acá está. Acá lo tengo en mano. Lo que le quiero mostrar del flujo de fondos es fundamental para que entiendan, para los que no tienen una base administrativa, no necesariamente contable, simplemente administrativo y de proyectos en la cabeza. Eh, con esto les va a quedar más claro eh, para qué les sirve el flujo de fondos. El flujo de fondos va a ser la capacidad que va a tener la organización de disponer de dinero en efectivo. Al principio de la materia yo les hablé de lo que era la liquidez. O sea, disponer de efectivo, ¿para qué? Para cubrir gastos, para pagar obligaciones, para enfrentar situaciones de contingencia y realizar inversiones. Entre esas obligaciones están los sueldos. Entonces yo no puedo dejar de prever que en algún momento tengo que pagar los sueldos. Porque hay cosas que uno por ahí puede llegar a postergar, pero con la necesidad de la gente no se juega y ustedes lo van a vivir como empleados y ojalá tengan gente a cargo, van a ver lo feo que es no poder pagar a veces los sueldos. Y la premisa fundamental para que la organización tenga un flujo de fondos positivos es establecer plazos de pago mayores a los plazos de cobranza. Esta es una clase de economía que no se la voy a cobrar. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que cobrar más rápido de lo que pago para estar tranquilo. O sea, y esto no significa pedalear a nuestros proveedores. Simplemente comprar a largo plazo y vender a corto plazo, lo más que se pueda, para disponer de efectivo y no pasar sobresaltos. Entonces, eh, esta es una formulita muy fácil, donde yo voy a partir de un dinero que tengo hoy, voy a tener ingresos por ventas, por cobranzas, porque me prestan plata, o porque alguno de los socios pone más plata. Entonces, con la plata que yo tengo, voy a tener un total de ingresos. Pero también voy a tener egresos. Lo que compre de contado, lo que le pague a la gente que le debo, el pago de salarios, gastos varios, tengo que hacer limpieza, tengo que hacer a fotocopias, cualquier gasto que yo tenga que hacer, lo tengo que tener en cuenta, pago seguros. También nosotros desde una universidad no podemos dejar de prever que tienen que pagar intereses si tienen deudas, pero si no, tienen que pagar impuestos. O sea, la idea es que siempre se crean que están dentro de la economía formal. Entonces, yo tenía una plata al inicio, tuve ingresos y tengo egresos, tengo una posición al final. A la plata que tenía al inicio, le sumo los ingresos y le resto lo que gasto, mis gastos previstos, y voy a tener una posición final. Eso es lo que se entiende como un flujo de fondos. O sea, tengo una plata hoy, más lo que me entra, menos lo que me sale, tengo una nueva posición. Eso, trasladado en el tiempo, me está dando un saldo inicial de caja, digamos, de efectivo, a la cual le voy a ir sumando los ingresos y restando los egresos, y lo voy proyectando en el tiempo. Entonces, por ahí voy a tener resultados mensuales para saber si ese mes gané o perdí. Y también voy a llevar un resultado acumulado, que va a ser la plata con la que yo voy a disponer el mes siguiente. Este saldo acumulado que ustedes ven acá abajo es el saldo con que yo arrancaría el mes 2. O sea, 4.050, saldo del mes 1, acumulado saltaría el mes 2. Y así voy haciendo operaciones que me dan ingresos y egresos. En este cuadro, que es un ejemplo, entre los egresos tiene servicios como luz, agua, teléfono y después compra de mercadería, salarios. Si ustedes ven los salarios, tienen siempre un mismo nivel, gastos de administración, impuestos y paga intereses, quizás por algún descubierto o algo así. Ingresos por ventas, cobranzas, un estimado de cobranzas y otros ingresos. Así está dirigido. Ahora, en el mes 3, ustedes ven que
se le da vuelta acá. El saldo del mes es como que gastó más plata de la que tenía. En realidad no es que gastó, ese mes gastó más plata de lo que le entró, pero él tenía un saldo de 15.000 pesos al inicio. Por eso, más los ingresos, menos los egresos, al gastar de más ese mes de lo que cobró, tuvo que recurrir a sus ahorros y el saldo, el nuevo saldo a fin del mes 3 bajó con respecto al mes 2. Pero acá ustedes pueden observar rápidamente en qué gastó de más esta persona que gastó más de lo que cobró. Y compró mercaderías por 20.000. Ah, bueno, si compró mercadería y no gastó de más en otras cosas que no tienen retorno, eh, es probable que esto al mes siguiente me empiece a dar mayores ingresos y entonces no fue en vano ese gasto. Aparece un 4.000 acá, que puede ser que esta persona sacó un crédito para comprar más mercadería. Bueno, no tiene muchos datos, pero tampoco es que a veces gastar de más no corresponda si es una inversión. Si yo sé que a esa plata, que la mercadería va a aumentar mucho, entonces lo compro hoy para después poder reponer, para después poder ganarle mucho, porque sé que esto va a aumentar o va a entrar en escasez. eh, bueno, yo ahí tengo una ventaja competitiva de que a ese producto lo puedo vender más caro, lo puedo seguir guardando si no es perecedero. O sea, son inversiones que uno hace para gestionar el propio negocio. Esto es un flujo de fondos que cuando ustedes hagan un proyecto para algún banco y vayan a pedir algún crédito, lo primero que le van a pedir es un flujo de fondos proyectado, se llama. O sea, ¿qué es el proyectado? ¿Para qué querés la plata? Bueno, yo hoy tengo esta plata, si ustedes me prestan, con esa plata voy a hacer esto, esto y esto. Y eso me va a producir tal recupero. Y ahí empiezan a proyectar ingresos con la plata que van a invertir del préstamo. Pero en el banco no le van a prestar la plata si ustedes no presentan un flujo de fondos. Si alguien tuvo alguna experiencia con esto, me gustaría que lo conversemos. Entonces, este es otro ejemplo. Yo, profe, no tuve, pero sí un colega mío en su emprendimiento hizo eso. Y nada, fue así, o sea, lo proyectó y después le dio frutos, obviamente. Ajá. Bueno, eh, además de los créditos, hoy existen lo que se llaman ONGs o asociaciones, fundaciones. Un club es una asociación, por ejemplo, donde si uno quiere tener personería jurídica, tiene que presentar, eh, no me sale la palabra ahora, pero son 3 balances, de los próximos 3 años, que básicamente es un flujo de fondos, donde tiene que poner una posición inicial, cuáles van a ser los ingresos del club, cuáles van a ser sus gastos, y con eso partir al saldo inicial del segundo año, volver a sumar ingresos y gastos, volver a partir del tercer año, y así, o sea, proyectar los próximos 3 ejercicios, periodos se llaman, en realidad se llaman ejercicios, eh, demostrando que es un club que tiene futuro, o sea, que no es que se va a fundir o que va a estar un par de meses y después no va a tener futuro. O sea, que ese club va a tener ingresos y ustedes acá ya se pueden imaginar cualquier tipo de actividad, donde qué gastos puede tener un club, qué ingresos puede tener un club, puede hacer un torneo, puede tener asociados, entonces va a tener ingresos por asociados, ingresos por tal evento, va a tener gastos. Si yo tengo cancha propia es una cosa, si tengo que alquilar una cancha es otra. Seguramente tendré gastos de árbitros, de todos los administradores. Puede ser que me exijan seguridad, entonces tendré que tener policías contratados o pagar el servicio de policía para cubrir el partido. Eh, bueno, eso es proyectar un ejercicio o una actividad financieramente.
Este es otro ejemplo donde hay una inversión inicial, que era lo que decía la teoría cuando empezamos, que si yo no tengo ingresos suficientes, supongamos que acá en lugar de vender 50.000 no vendí nada el primer mes, mi saldo final va a ser negativo, porque yo invertí en algo que me va a traer ventas. Hablamos de un proyecto grande, si hago una fábrica, quizás toda la inversión que haga al inicio la recupere en 4 o 5 años. Entonces, durante los primeros años voy a tener un efecto financiero distinto de lo que se proyecta, pero si uno demuestra que en 4 o 5 años uno recupera la inversión, está mucho mejor. ¿Se acuerdan que hablamos de patrimonio neto? El patrimonio neto es la diferencia entre lo que yo tengo y me deben contra lo que yo debo. O sea que esa diferencia es lo que estoy poniendo yo, es la financiación propia del emprendimiento, cuando hablamos de patrimonio neto. Cuando yo debo plata, pero la tengo puesta toda en una actividad productiva, me estoy financiando con plata de otros. O sea, hay gente que me prestó plata, yo sé que se la debo, pero estoy haciendo un riesgo de inversión o de proyecto con plata que no es mía. Si está bien hecho el proyecto, no es malo tampoco. Esto ya es materia de otra materia. Pero no quería avanzar porque lo que viene ahora es muy importante al momento de invertir, sobre todo a nivel de técnicos o de ingenieros, donde vamos a ver qué pasa con las inversiones que hacemos nosotros. Y para ello hay dos herramientas financieras que son, uno es el valor actual neto y lo otro es la tasa interna de retorno. ¿Qué significa el valor actual neto? Yo quisiera tener dentro de un año $1.000.000 con este tipo de proyecto que rinde, no sé, un 10% mensual, y así ponerme distintas variables. Entonces el valor actual neto, lo que me va a decir es cuánta plata tengo que poner yo hoy para que dentro de un año tenga ese $1.000.000 que quiero tener invertido en este proyecto. Entonces hay situaciones financieras y matemáticas sobre todo que me pueden calcular cuánta plata tengo que poner yo para que este proyecto con esta tasa de rendimiento dentro de un año sea $1.000.000. Y también está otra herramienta que es la TIR, que es la tasa interna de retorno. ¿Qué significa? Yo hoy pongo $1.000.000 y este proyecto me da el 10% mensual, supongamos, y acuérdense que estas cosas son progresivas. Si yo pongo hoy y me da un 10%, el mes que viene va a ser un 11% eso. Entonces, son funciones matemáticas que lo que hace, yo no les voy a pedir las funciones matemáticas, no lo van a ver conmigo, no se preocupen por eso anticipadamente, pero sí los conceptos. ¿Para qué me sirve una y para qué me sirve la otra? La tasa interna de retorno entonces me va a decir en cuánto tiempo yo recupero mi inversión y a partir de ahí empiezo a ganar. Son dos cosas distintas. O sea, la BAN y la TIR, en este caso, yo estoy poniendo toda esta plata en el momento cero, por ejemplo, y voy a ir teniendo momentos 1, momento 2, momento 3, donde voy a ir ganando, pero ¿en qué momento yo cubro toda mi inversión? Para eso hay cálculos matemáticos que nos permiten hacer esto. Yo tenía previsto también con esto mostrarles un videito de qué es la TIR y la BAN. Este es un docente que la tiene bien clara. Y ya lo vamos a ver.
pertenece al tema de dirección financiera. Es un tema que está en toda la columna vertebral de la carrera de Ciencias Económicas y la gente lo conoce como proyecto de inversión. Le pido disculpas, que lo voy a hacer muy fácil, muy fácil, nada de cosas raras. Por lo tanto, no tengo nada anotado, nada. Fácil, la TIR y el BAN. Muchos problemas, lo explican muy difícil, vamos a lo fácil. ¿Me pueden seguir con el lápiz y papel? Tomen lápiz y papel, No, vamos, si no va a entender nada. Gracias a todo el mundo, a la gente que me manda correos, Vamos a explicar qué es esto de TIR y BAN y proyecto de inversión. Yo voy a ir hablando, no tengo nada, vamos a hacer pizarrón. A ver, seguimos acá. Yo voy a explicar esto como si fuera una montaña. Esto es una montaña, vos date cuenta que es una montaña. Y vamos a ver que esto es el Everest. La montaña dice que es la más alta del mundo. Bueno, no me critique, es la más alta del mundo para mí. Acá el punto más bajo de la montaña, usted va a hacer una inversión de 1.000 pesos. O sea, vos suponés que hay un odontólogo llamado Milton Llerena. Milton Llerena, ¿lo conoce? Es un odontólogo que quiere hacer un proyecto de inversión. Y lo que quiere hacer es comprar un aparato para poner implantes. Pero implantes así, mágicos. Y le sale 1.000 pesitos el flujo de efectivo. Le ponemos un signo negativo. Tiene que gatillar 1.000 pesos, Y él me contrata a mí como contador. Milton me contrata a mí como contador. Y me dice, ¿me haces un flujo de efectivo para el primer y segundo año? ¿Escuchó lo que dije? Un flujo de efectivo para el primer y segundo año. Es una palabra. Usted hace un cuadro de resultados, lo que entra de caja y le da esto. Mire, vamos a suponer que el primer año a usted le da 550 pesos el flujo de efectivo. Esto es sujeto a un cálculo, Es una pavada, ventas y costos y gastos. No meta la amortización, No se le ocurra meter la amortización. Y acá le adelanto, acá no van los costos hundidos. Hay cosas que me lo puede preguntar. Acá no van los costos hundidos. Al segundo año le tiro una cifra de 605 pesos. Primer año y segundo año. O sea que el señor Milton Llerena va a comprar un equipo para hacer implantes. Le sale 1.000 pesos, puede ser $1.000.000, lo que quiera usted. Hago cifras fáciles para que lo entienda, para que no complicar, con el ex y con cosas raras. Él va a recibir 550 pesitos de flujo de efectivo al primer año y 605 pesos. Yo quiero sacar la TIR. ¿Qué es la TIR, mi querido alumno? Es la tasa interna de retorno. ¿Qué es eso? Es una pavada. Pero hay una fórmula que yo lo voy a hacer medio mágico acá. Usted va a meter los dedos en la calculadora. ¿Cuál es la tasa que estos 550 van a retornar? Este es el caminito. O sea, ¿cuánto valen los 550 hoy? Repita conmigo, ¿cuánto valen los 550 pesos hoy? ¿Y cuánto valen los 605 pesos hoy? Es decir, lo que vamos a tener que hacer es una actualización de los flujos de efectivo, esos flujos de efectivo que usted tiene en el primer año y segundo año. Haga de cuenta entre nosotros que usted tiene 2 pagarés y los va a descontar en un banco. ¿El banco qué le va a hacer a usted? Los 550 pesos le va a decir, mira, flaco, yo no te doy 550 pesos, te doy menos. Porque hoy querés la plata, muy bien, te doy menos. Y los 605 pesos hay 2 años acá. ¿Sabe cuál es la tasa interna de retorno? Yo puse los dedos en la computadora y hago lo siguiente. Fíjese acá, yo invertí 1.000 pesos y digo, los 550 pesos, si me siguen acá, hago 550 pesos. Para mí, la tasa interna de retorno es el 10%. ¿Por qué? Si yo divido 550 dividido 1,10, que es la forma de actualizar, esto me va a dar 500 pesos. No me critique que esto da 500 pesos. Pero estos que están acá arriba, yo voy a tener que dividir los 605 dividido 1,10, pero al cuadrado. Pues son 2 periodos. O también puedo hacer 605 dividido 1,10 y dividido 1,10. Esto me da 500 pesos. O sea que los dos, a valor actual, me da 500 pesos. Lo paso acá. Hoy, esos flujos de efectivo valen 500 pesos. Conclusión, yo igualo el flujo de efectivo
que viene del primer y segundo año son 1.000 pesos, igual exactamente a la inversión que va a hacer Milton Llerena. Vamos a hacer un resumen muy simple. El odontólogo va a invertir 1.000 pesitos, va a recibir 550 y 605. Lo actualicé a la tasa del 10%. Ustedes preguntan, ¿dónde salió el 10%? Es bravo, ese tema no es tan fácil, porque tenés que meter los dedos en la computadora y buscar la tasa interna de retorno, o la tasa de rentabilidad. Hay otros videos donde te lo explican, los ingenieros conocen esto, pero hay calculadoras que lo saben hacer. Pero yo, este video es conceptual, no me pido otra cosa. La tasa interna de retorno es cuando estos valores que están acá igualan a los 1.000. ¿Se entiende? Entonces lo tuve que actualizar. Muy bien. Paso acá y le digo, el proyecto, esta es la tasa máxima. Supóngase que ahora hago otro Monte Everest. Y me dice que invierto 1.000 pesos, que es el famoso aparato para implantes dentales, y me dice otra vez 550 pesos y 605 pesos, quiero que yo iba a recibir al primer año y al segundo año. Ahora, sí, y acá acá le voy a explicar lo que es el BAM. Valor actual neto. Yo voy a tomar la tasa de mercado. La TIR la conozco, la tasa interna mía de retorno. El BAM, ¿qué va a ser? La tasa de descuento bancaria. Y yo voy a suponer que la tasa es el 8%, por ejemplo. Entonces, acá para enfocar acá, voy a actualizar esto al 8%. Si yo divido 550, divido 1,08, eso me va a dar, si no me equivoco, me va a dar 509. Y si yo los 605 lo divido por 1,08, pero al cuadrado, eso me va a dar 519. O sea, voy a chequear esto. Los 605 se convirtieron en 519. Y los 550 se convirtieron, dividido 1,08, estoy chequeando algunas cuentas, 509. Conclusión, los 519 más los 509 hoy valen 1.028. Vamos a hablar 9 y 9, 18, 1 y 1, 2, 5 y 5, 10. Quiere decir que la diferencia entre los 1.000 y los 1.028 es el banco. Serían 28 pesos. ¿Qué quiere decir con esto? Que a Milton Llerena le conviene comprar, invertir 1.000 pesos porque el BAN es 28. Si el BAN es positivo, le conviene. Si el BAN es 0, la tasa de descuento coincide con la tasa del TIR. Y si el BAN es negativo, hay que pensar en el proyecto. Porque cuando es negativo, más bien desecharlo. Pero yo lo que quiero en este video es ser conceptual, no otra cosa. El BAN es una palabra. Es actualizar este monto. 605. 1,08 al cuadrado porque son 2 años. Da 519. Si no me equivoco, da 519, sí. 519 y 509 da el otro, son 1.028. Conclusión. ¿Qué es el BAN y qué es la TIR? Creo que le quedó claro. Lo van a encontrar bastante en los libros, en las RT. Ahora, en la explicación más técnica, yo le busco el concepto. Cuando vos tenés el concepto, sabés. Cuando te querés ponerte con fórmulas sin entender lo que estás haciendo, no entendés nada. Te deseo suerte y gracias por los correos que me mandan. Bueno, como vieron, no es algo... Ah, se me quedó enganchado el video. Listo. Como verán, puede parecer complicado, pero lo importante es el concepto. No sé si alguien tiene alguna duda matemática, la podemos ver, pero José me dice que no. No, No, en que no parte. se acabó la proyección. Bueno, si estamos todos en línea, lo que le decía del concepto, o si alguien quiere ver revisar un poquito matemáticamente qué es esto, en un momento habló de un pagaré. Un pagaré es un documento financiero
que se usa en la economía formal e informal también. La diferencia es que en la informal se puede llegar a cobrar a punta de pistola, pero en la economía formal uno recibe firma o recibe un pagaré. ¿Y qué es un pagaré? Es un compromiso de pago, pagaré. Entonces, a mí me dan plata hoy con un pagaré que tiene intereses. Con ese pagaré, supongamos que yo presté plata y hoy tengo un pagaré de 1.000 pesos para cobrar dentro de 3 meses, voy al banco y lo puedo descontar. Entonces el banco me dice, sí, pero esto son 1.000 pesos dentro de 3 meses, yo no te doy 1.000 pesos hoy, te doy tanto, menos obviamente. Bueno, ahí hay que calcular cuál es el valor actual neto de ese pagaré. Acá esta persona lo cita en el ejemplo de la TIR, pero la TIR generalmente se usa proyectando ingresos y para saber cuál va a ser mi tasa interna de retorno. Algunos se preguntarán, si no fueron siguiéndolo muy de cerca, ¿por qué no le da igual la TIR que la VAN? Porque usa tasas distintas. Yo en el material que les estoy dando, les cito ahí cuál es el video que quiero que vean. Y quiero que vean este porque me parece uno de los más didácticos. Van a encontrar un montón. Si ustedes entran a YouTube y ponen TIR y VAN, le van a aparecer un montonazo de videos y por ahí van a ver algunos recontra matemáticos que si no están muy cancheros no lo van a entender porque no es fácil. Quizás lo hacen para gente que estudia finanzas o para algunos ingenieros mismos que ustedes le van con una propuesta al dueño de una empresa, a un comerciante, a un industrial, a un gerente de planta, y el tipo le va a decir, bueno, yo gasto esta guita, ¿cuándo recupero esa inversión? Hay inversiones que se recuperan con producción y que son fáciles de demostrar, y hay otras que dan seguridad o tranquilidad que ustedes pueden llegar a decir, bueno, tenemos que hacer una red contra incendios. ¿Cuánto me cuesta? Lo primero que le va a preguntar al año, casi siempre, ¿cuánto me cuesta? ¿O por qué? Pero supongamos que empieza por cuánto me cuesta. Ustedes van a tener que tener claro el costo de esa inversión. Entonces el tipo va a comparar contra su nivel de rentabilidad que está teniendo hoy y en cuánto tiempo va a amortizar el gasto que está haciendo. Distinto es comprar una máquina para producir, que me va a producir más unidades, más metros, o mayor producción de lo que sea, y entonces yo lo puedo comparar rápidamente con un retorno de plata, con la inversión que estoy haciendo. O sea, una cosa es invertir en un servicio, otra cosa es invertir en una unidad productiva. Está claro esto porque se van a me importa muchísimo que aprendan el concepto. Acuérdense que lo matemático no es fundamental, pero tiene que tener bien claro cuando ustedes vayan con una propuesta a alguien que le diga, bueno, decime cuál es la TIR y la VAN, y no van a saber cómo defender su proyecto. Como les decía, cuando yo les mande este material, ahí abajo van a tener el link del video que acabamos de ver. Los proyectos productivos no pueden extenderse por un plazo indefinido. Como les decía antes, la inflación le acorta el horizonte y pospone las inversiones a largo plazo. Hoy, desde un punto de vista doméstico, uno lo puede ver rápidamente si compro un televisor en cuotas o lo compro de contado y lo comparo contra un montón de variables. Me ofrecen un televisor que vale, no sé, 10.000 pesos en 12 cuotas de 1.000. Entonces yo rápidamente digo, voy a pagar un 20% de interés en 10 meses. En 12 dijimos de 1.000. En 12 meses voy a pagar un 20% de inflación. La inflación de un 12% de interés. La inflación de estos 12 meses puede ser que sea de un 40, 50%.
O sea, la inflación va a ser el doble de lo que me están cobrando de interés. Entonces, desde ese punto de vista me conviene, porque cuando yo pague la cuota 12, esa cuota va a valer muchísimo menos que si yo estuviera debiendo plata ajustada por inflación. Pero hay otra variable que hay que tener en cuenta, que son los sueldos. Si dijimos un 20% de interés, un 40% de inflación. ¿Qué pasa si los sueldos aumentan un 10%? Por más que yo me endeude, y endeudándome me convenga, porque contra la inflación, a la inflación le voy a ganar, me va a estar costando más guita de la que yo puedo llegar a ganar por aumentos de sueldo. Entonces tengo que hacer una buena financiación, una buena análisis financiero para saber si después voy a poder pagar la cuota 12. Porque la cuota 12 sí va a ser un 20% mayor a lo que yo puedo pagar si mi sueldo es un 10. Si los sueldos van a aumentar un 30, que hoy hay proyecciones ya o acuerdos que uno está viendo entre los gremios, y va a aumentar un 30% y me piden un 20% de ajuste, bueno, quizás ese televisor lo compro hoy y cuando pague la cuota 12 yo voy a tener un 30% de aumento de sueldos contra un 20% de interés que estoy pagando, y si bien no le gano a la inflación, estoy en el medio de los dos. Si uno está seguro que va a duplicar sus ingresos, quizás está hablando de un 100% de ingresos, y esas son variables que uno tiene que tener inmediatamente en la cabeza antes de hacer una inversión. Mucho más cuando se trata de algo productivo, que yo tengo que ver a quién le voy a vender mi producto, si se va a vender, si va a tener salida. Hablamos de un televisor que es algo, no un lujo hoy, porque digamos que muchas horas uno hoy con más encerrado se pasa frente a un aparato que distrae, que informa, que entretiene. Entonces, a veces no se torna como un artículo de lujo. Pero toda esa comparación financiera, cuando ustedes propongan un proyecto de inversión, van a tener que tener en cuenta y saber de qué están hablando. Saber que están hablando de comparar contra niveles de ingreso, qué rentabilidad tiene mi proyecto y cuánto se estima la proyección de la inflación, qué interés se está pagando en el mercado por la plata. Entonces comparo todo eso. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo tengo una platita hoy y ustedes me vienen con un proyecto de inversión, yo primero que voy a pensar, si compro dólares, eso es otra variable más. Si compro dólares, yo pienso que el dólar va a estar a tanto. Si la pongo a plazo fijo, voy a tener tanto de intereses. Y empiezo a comparar, y puede llegar un momento y digo, no, ¿para qué la voy a poner en una empresa en una empresa productiva si yo la pongo en el sistema financiero y gano más plata? Entonces, ustedes se enfrentan contra inversores, dueños, propietarios, que no la ven fácil y no la van a hacer porque tienen mucha calle y saben cómo se maneja el dinero. A todo eso se refiere este momento de lo que estamos viendo de proyectos productivos y cómo una vez se puede posponer inversiones porque no lo ve el negocio tal cual ustedes lo pueden llegar a plantear. Entonces, esta difícil situación económica financiera nos obliga también a tomar decisiones en corto plazo. Mira, por ahora no lo vamos a hacer. O sí, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo rápido para pegar primero, porque se viene peor esto. Supongamos que nosotros hacemos barbijos, respiradores. Esto se viene peor, va a hacer falta respiradores, pero pongámonos ya a hacer respiradores. Bueno, entonces a veces la difícil situación económica, financiera, obliga a tomar decisiones a corto plazo. Y si no tengo la plata, la tengo que salir a buscar a cualquier lado, porque sé que esto se viene bravo. Ahora, cuando uno va con un proyecto donde hay mucho riesgo, las tasas van a ser más altas que van a caer, porque el banco no nos va a regalar nada. O la persona que nos preste esto no nos va a regalar nada. Si yo voy hoy con hacer un shopping en La Rioja y el que me preste la plata decir va a hacer un shopping, entonces está cerrando todo y vos querés hacer un shopping para encerrar gente. O un teatro nuevo.
donde hoy no se puede hacer casi nada en ambientes cerrados, y no me van a prestar la plata, porque no, es un riesgo muy grande de que a mí me vaya mal, si la gente no va a tener convocatoria. Entonces, si yo quiero hacer un cine o un teatro nuevo, y me van a querer matar con las tasas porque voy a decir, vos no me lo vas a poder pagar esto, con tu nivel de rentabilidad que pensás que vas a tener. A largo plazo, a veces las inversiones no se asocian a una rentabilidad inmediata. Por ejemplo, una inversión de frutales o de olivo, por ejemplo. El olivo tarda 7 años en producir. Y hoy con el riego por goteo se puede anticipar un poquito, pero yo hago o nueces, que también son 7 años o más. Entonces hago toda una plantación, una inversión que a corto plazo no voy a tener ninguna rentabilidad. Entonces postergar esa rentabilidad tanto tiempo no es motivo de consideración a veces para la inversión. Pero en el corto plazo también hay que tomar en cuenta, y ya les di el ejemplo, de que si tengo alguna actividad vinculada hoy con alguna solución a lo que es COVID, o alguna alternativa de paliar esta situación, y puede llegar a ser atendible. Entonces, cuando hablamos de las actividades funcionales en un área de producción, vamos a encontrarnos con una ingeniería de producto, una ingeniería de procesos, una ingeniería industrial, una ingeniería de planta, una ingeniería de planeamiento y control de la producción, que hablamos varias veces, una ingeniería de abastecimiento, todo lo que es fabricación y la parte operativa, y control de calidad. Entonces, el primero que dijimos, que era ingeniería de producto, que se va a dedicar al desarrollo y diseño técnico de qué vamos a producir, o sea, de los productos que vamos a desarrollar, ya sean bienes o servicios. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ingeniero de producto? Investigar todo lo que sea necesario para crear o desarrollar y después lanzar nuestros nuevos productos. El diseño técnico, en base a una definición comercial, ¿cómo vamos lo que diga la parte comercial de nuestros nuevos productos, lo tenemos que respetar desde el punto de vista de la producción? Desde los diseños básicos, las pruebas que se pueden llegar a hacer a ver si este producto funciona o no funciona. ¿Qué de tecnología necesito hoy para hacer este nuevo producto? ¿Cuáles van a ser los insumos? También tener en cuenta todo lo que sea a partir de los insumos, con la calidad que va a tener nuestro diseño, para poder determinar las especificaciones del producto en función de los requerimientos que estamos teniendo para que lancemos esto en el mercado. Obviamente si va a tener especificaciones, más de una vez lo dijimos, que tiene que tener más, menos, tanta tolerancia, y acá ustedes se pueden imaginar cualquier producto que ustedes vean en el mercado que debe tener tolerancias sobre las cuales es lo que llamamos pasa o no pasa. Que pasa o no pasa es se manda al cliente o no se manda. Si vamos a vender un producto que necesita instrucciones, ¿quién va a redactar esas instrucciones? ¿Cómo las va a preparar? ¿Cómo las va a distribuir? Si van a estar en la caja, si va a haber un folleto adjunto con las instrucciones de nuestro producto. Porque una cosa es vender un alimento, por ejemplo, y otra cosa, aún mismo un alimento. Si es un alimento para preparar, ustedes habrán comprado alguna
alguna sopa en crema o cualquier otro producto que diga como una torta, un bizcochuelo, que dice cómo se debe elaborar. Entonces esas instrucciones pueden ser para hacer ese producto o para usarlo. Si compramos una licuadora, nos va a decir cuáles son las velocidades, cómo se instala, cómo se coloca. Y a medida que uno va haciendo productos más complejos, las instrucciones son más largas. ¿Cómo va a ser el envase y el empaque de este producto? Y acá podemos definir qué tamaño, qué resistencia, qué dureza, si sirve para proteger al producto y sobre todo también el costo que va a tener nuestro producto, nuestro envase para el producto. Y después también está toda una parte de mantenimiento de los archivos de información. Todo lo que dijimos tiene que quedar registrado y guardado de quién aprobó este producto, quién aprobó las especificaciones, quién aprobó el envase, porque puede llegar a ocurrir que tengamos algún problema con cosas que no son necesariamente del producto, y bueno, ahí hay que revisar los errores para estar cubiertos siempre. Y también hay que estar atento al control que se lleve sobre qué desempeño está teniendo nuestro nuevo producto, y sobre todo cuando haya cambios o innovaciones, porque lanzamos un producto y la competencia nos largó algo mucho más innovador, y todo lo que nos costó poder lanzar este producto queda desactualizado y podemos llegar a hacer tambalear nuestra empresa, sobre todo si somos asesores y no somos los decisores fundamentales de haber hecho esto. Todo esto referido a ingeniería de producto. Ustedes ven cómo acá había, me parece, ver, había un chico que está trabajando en Arisco, en lo que era Arisco ahora para la instalación de una nueva empresa. No. No, no sé si era acá, prof. ¿No? Bueno, hay un curso, tengo un chico que era técnico en Arisco, técnico eléctrico, y lo han contratado de una empresa nueva, donde va a hacer una ampliación. Arisco se fue, todos ya saben eso, pero bueno, como él conoce todo, las instalaciones, por dónde van los cables, todo eso, lo han contratado de una empresa que se va a instalar en Arisco para que él haga todo el desarrollo eléctrico de las nuevas maquinarias que van a traer para producir en Arisco, que nada que ver con la parte alimenticia. Es una textil la que se va a instalar, pero como él conoce por dónde van los cables, qué calidad tienen los cables, todo eso, para eso lo han convocado. Y a eso hablamos, por ejemplo, de una ingeniería de procesos. La ingeniería de procesos es aquella que se va a dedicar o van a ser las que van a permitir la elaboración de los productos deseados. Como siempre, arranca de una investigación, de una selección, también de la instalación de la tecnología que vamos a usar para producir. Entonces va a decir si tenemos que actualizarnos o no con la tecnología que tenemos disponible. Tienen que investigar y elegir nuevos materiales, quizás para este nuevo producto. Siempre hay que mantener archivos con todo lo que estamos decidiendo y cómo se decidió, quién opinó, cómo se tomó la decisión y quiénes estuvieron de acuerdo. Controlar cómo se comportan las variables en el proceso. Y así pasamos a lo que es una ingeniería industrial, que son aspectos inherentes a la dinámica de funcionamiento para optimizar los recursos. Entonces, va a haber un ingeniero que va a tener que definir cómo vamos a hacer esto y cuáles son los métodos de producción que vamos a utilizar. Para ello va a estudiar tiempos y fijar los estándares para cada paso. Va a decir qué habilidades y qué capacidad tiene que tener la mano de obra que vamos a ocupar. Tiene que hacer estudios de cómo agilizar el proceso
ver dónde se demora. Van a escuchar muchas veces hablar de un cuello de botella. El cuello de botella es un lugar donde, de la planta donde todo el proceso se estrangula. Por eso se le llama cuello de botella. Y si en alguna máquina hay algún producto que tiene que esperar, no es una producción continua que lo que sale de una máquina inmediatamente pasa por la otra y pasa a la otra y pasa a la otra. Quizás llega una máquina que tiene otro tipo de velocidad, otro proceso más complejo, donde se produce lo que llamamos cuello de botella. Y para eso está la agilidad de la gente de programación de la producción, para que eso sea lo menos sensible posible. Entonces tiene que nivelar o balancear los distintos equipos y sectores que están involucrados en este proceso. Tiene que saber bien cuál va a ser el layout de la planta. Y ahora les voy a contar una anécdota que son dos a la vez, que va a hablar de este tema y del que viene. Y establecer los métodos y equipos para el manejo de materiales. ¿Cómo van a manejar los materiales? Si hace falta un aparejo, un autoelevador, una grúa, una zorrita, un clark o algo, o montacargas, cinta transportadora. Todo lo que sea para el manejo de materiales lo tiene que definir el ingeniero industrial. ¿Con qué herramientas? Con si va a haber matrices u otros elementos auxiliares. Ustedes imagínense los Playmobil. Hoy hay un montón de matrices donde uno ya pone la materia prima y la funde y sale el muñequito casi listo. Son muñecos rígidos que después no tienen mucho trabajo manual adicional al que sale después de que se fundió el plástico. Obviamente siempre tener en cuenta productividad y eficiencia. Cuando hablamos de ingeniería de planta, y acá donde ustedes pueden llegar a tener mayor participación, vamos a hablar de la definición, que es selección, instalación, construcción de la planta y mantenimiento también después de los equipos y todos los bienes que estén destinados a la producción y cómo se van a operar los servicios auxiliares. Puede ser que haga falta nitrógeno, combustible, energía, que tengamos nuestra propia planta de enfriadora. Entonces, todas esas torres de enfriamiento, cómo se van a manejar los servicios auxiliares. Entonces, tiene que dimensionar el sistema de producción y definir en consecuencia cuál va a ser la capacidad a instalar. Entonces tengo que determinar cuáles van a ser los equipos productivos que necesito para hacer este producto para el cual me contrataron, qué servicios auxiliares y si necesito otros bienes. También es el momento de ponerlo en conocimiento. Yo no puedo salir después, no tengo autoelevador. ¿Cómo no sé? ¿Cómo pensabas manejar toda la producción? Bueno, son cosas a veces se pasan y que hay que presupuestarlas y proponerlas. Programación y conducción de los proyectos de modificaciones a los bienes y obras, porque puede ocurrir que a mí me vengan con un proyecto de ampliación de la planta que tenemos, y ahí entonces yo tengo que ver cómo voy a modificar lo que ya tenemos para proponer el nuevo proyecto. ¿Dónde se va a ubicar la planta? Y si va a haber que poner depósitos intermedios, porque imagínense ustedes cuando se decidió montar el parque industrial, cómo se decidió poner la planta tan lejos y si va a haber depósitos intermedios hasta que se pueda concretar una carga completa. ¿Cómo se van a mantener los bienes aplicados a la producción? Yo no puedo comprar una máquina de última tecnología si no tengo el ingeniero especializado en que me va a controlar que esa máquina funcione perfectamente y que no tengo que parar, no tengo que parar la planta por falta de mantenimiento. Lo de siempre, registración y archivo. Y acá vamos a hablar de planos, de especificaciones técnicas,
de cómo se hizo para instalar esta máquina. Por eso me gustó, pensé que estaba acá el chico este que fue supervisor eléctrico en Arisco y que hoy está contratado por una textil para instalar las nuevas máquinas. Porque él debe conocer muchos planos, si están, dónde están, quién los tiene, y si no los tiene, poder indicarle a la gente que hoy está haciendo la nueva planificación: mirá, este cable nace, la llave térmica de esto viene de tal lado, y ni hablar cuando hablamos de mayores potencias, ¿no? Y así como vamos a instalar una maquinaria nueva y todo un sistema de producción nuevo, tenemos que tener en claro los repuestos clave. Va a haber repuestos que voy a tener que tener y otros que arriesgaré según la vida útil que vengan los manuales, de qué mano de obra necesito para que no me rompan la máquina. Si tengo que tener servicios de terceros permanentes, ¿cuáles son para llevar a cabo el mantenimiento? Yo me acuerdo, por ejemplo, de los transformadores, que hay muchas fábricas que tienen un transformador adentro para reducir la potencia que va a las máquinas. Ese mantenimiento de transformadores lo hacen empresas altamente especializadas, que vienen con un camión, con todo el equipamiento, o sea que no es algo que lo pueda hacer cualquiera. Y acá en la ciudad, no sé si hoy existe, pero estoy hablando de no hace mucho, yo veía que venía un camión de Córdoba o de Santa Fe a hacer mantenimiento de los transformadores que había en las plantas en forma privada. También tener en claro los servicios auxiliares, que energía eléctrica, el gas, aire comprimido, vapor, agua, tratamiento de efluentes. Nosotros tenemos un agua muy dura, entonces hay que hacer tratamiento de agua generalmente, sobre todo si las máquinas requieren el uso de agua para su funcionamiento. ¿Y cómo se limpian las instalaciones? Y acá donde yo les quería contar una experiencia, que a la vez son dos experiencias. Un día estaba yo en la fábrica y me llama una persona desde Córdoba y me dice que era de Valeo. Y yo no identifiqué rápidamente la fábrica Valeo, no sabía de qué me estaba hablando, y no sé por qué me pareció que era un chanta. Valeo es una de las fábricas más grandes del mundo, que hacen de todo. En Córdoba tienen la fábrica de faros. Hoy los faros de casi todas las marcas de autos las hace una fábrica que se llama Sivier, que es de Grupo Valeo. Y querían venirse a La Rioja, a una fábrica, a hacer embragues. Se llamó Emelar, me parece. Creo que sí, Emelar. Embragues, no sé qué más significaba, de La Rioja. Bueno, me llama esta persona y yo al principio, como le decía, no les creí que era alguien en serio. Y me dice que quería venir a la fábrica para ver cómo funcionábamos nosotros, que sabían que éramos multinacional y ellos también. Bueno, yo pensando que era un chantalocito para un sábado a las 10 de la mañana, que ya la planta está parada. A las 10 de la mañana generalmente se paraba en esa época. Y 10 menos 5 estaba el viejo en la puerta. Un inglés, en realidad era francés. Pero tipo una pinta bárbara. Sábado de la mañana se vino de Córdoba manejando él, un hombre grande ya. Yo tendría 30 y pico de años, él tendría 60 de largo, 70 casi, 60 y pico largo. Sí, porque a poquito tiempo se jubiló y siguió contratado, así que eran más de 60 tenía. Bueno, empezamos a hablar del tipo, un tipazo, un monstruo, un genio de recursos humanos. Y yo en ese momento estaba haciendo un posgrado de recursos humanos en Córdoba y viajaba bastante seguido. Y empezamos a hablar de recursos humanos un montón. Y el tipo me preguntaba, todo lo que estamos viendo hoy en la materia, me preguntó esta persona, para refrescar la memoria. Me preguntó cómo era el servicio eléctrico. En ese momento estaba recién, había mejorado muchísimo en la Argentina. Nosotros habíamos pasado unos cuantos años de que acá soplaba un vientito y se cortaba la luz.
gas natural no había, el aire comprimido con semejantes equipos lo podían traer tranquilamente, vapor no utilizaban, pero sí las textiles. O sea que todo esto que ustedes ven acá, como era el servicio de agua, nosotros teníamos que tener nuestra propia planta de tratamiento, porque si no se rompían las máquinas. ¿Qué hacíamos con los efluentes? Nosotros teníamos una planta de tratamiento de efluentes también. No mandábamos nada y a la cloaca, solamente cosas sanitarias, pero no mandábamos de producción, no iba nada contaminado a la cloaca, se trataba, hay una planta de tratamiento que todavía existe. La Sí, profe, limpieza está funcionamos activa. con un servicio externo. Y como yo les dije antes, esta anécdota se transforma en dos. Ellos después se vinieron, quedó muy agradecido conmigo por la explicación que le di, la atención, le invité a almorzar después, un tipo que se cuidaba mucho, encima tenía que viajar a Córdoba, un hombre grande ya, tenía que viajar a Córdoba de vuelta, así que se cuidó en la comida, todo. Pero me invita a conocer su fábrica en Córdoba. Y yo aprovecho un viernes, yo iba viernes y sábado a Córdoba a hacer el posgrado, y voy a ver la fábrica un día, un lujo la fábrica de faros, todo eso. Y en un momento hay dos situaciones que me muestra él. En realidad una le pregunto yo. Digo, me muestra una persona, me dice, ese chico es el delegado de la planta, de este sector. Ajá, ¿puedo hablar con él? Le pregunto yo. Curioso, de recursos humanos. Sí, cómo no. Entonces voy, le pregunto algunas cosas y, y el tipo muy contento de que yo había pedido hablar con él y que el jefe le había dejado. Saca un cuaderno de abajo de su puesto de trabajo, y ahí donde yo aprendí las líneas amarillas que marcan calles dentro de la fábrica, donde nada puede estar pisando la línea amarilla. Yo el otro día les contaba de que se armaban los faros ahí, y ahí, bueno, tiene varios pasos el armado del faro, y resulta que llegaba un momento donde había un operario que para terminar de armar el faro le faltaban, no me acuerdo qué piezas, supongo, no era el foco, pero supongamos que era el foco. Y los focos estaban a 200 metros de su puesto de trabajo. Tenía que ir a buscarlo. Entonces, lo que proponen ellos es trasladar el puesto de trabajo más cerca donde estaba el depósito de los focos, y habían hecho un cálculo, increíble lo que han hecho operarios, ¿no? En el cuaderno, pero yo lo vi con mis propios ojos y el tipo me mostró que era su cuaderno. O sea, el delegado había hecho, seguramente ayudado por alguien, había hecho habían hecho los cálculos de cuánto se ahorraba en tiempo una persona en no ir a buscar ese repuesto a 200 metros y haber trasladado el puesto, y eso lo habían transformado en pesos. O sea, tanto tiempo de esta persona que tiene tal categoría, que tiene tanto, que cobra tanto el premio, todo esto, representa al mes tanta guita. Como ese puesto iban rotando 3, 4 personas, multiplicado por 3 o 4 personas, le salvaron el trabajo a 8 compañeros, que la fábrica se tenía que achicar. Entonces ellos dijeron, nosotros le fueron con esta propuesta y no echaron a estos compañeros, los sostuvieron unos meses más, no sé si fue para siempre. Pero en mi visita me mostraron cómo los mismos operarios habían hecho cálculo de tiempos y lo habían puesto en valores de pesos. Y bueno, le mostraron a la empresa que si ellos corrían ese puesto de trabajo, podían no tener que despedir a estas 8 compañeros. Y así fue. Porque eran varios, por eso me encerraba 3 contra 8. Porque eran varias personas que estaban haciendo ese trabajo y trasladaron todo el sector a otro lado. Y así fue que le salvaron el puesto de trabajo a 8 compañeros. O sea, fíjese cómo a veces uno, sin tener la responsabilidad de decisión de algunas estrategias, puede hacer propuestas que son beneficiosas para el grupo, el compañero de trabajo y para la misma empresa, ¿no? Es una anécdota que se las quería contar porque están las dos situaciones a la par. De todo lo que significa el montaje de una planta nueva, ustedes imagínense lo que fue el armado del parque industrial. La tierra que debe haber volado con tanto movimiento de tierras
para hoy tener la cantidad de fábricas que tenemos. Y aún así las que se fueron también tuvieron su costo de inversión y de construcción. Muchas veces le hablé de programación de la producción, que es toda la gente que planifica y que propone cómo se van a ir produciendo los distintos productos, cuándo se va a iniciar cada producción, qué seguimiento se le va a hacer a la producción en proceso y qué controles hay que ir haciendo a medida que uno pasa las distintas etapas. Cuando hablamos de controles, acuérdense que hay controles quizás hasta de materia prima. O sea, no necesariamente es control sobre la producción, sino antes de empezar se controla que la materia prima es la que realmente pedimos para hacer la producción. Entonces toda esta gente va a tener que hacer planificación o presupuesto de toda la producción para un periodo de tiempo. Y tiene que hacer una evaluación económica de las operaciones de producción. Y ustedes acá, imagínense cualquier actividad de las que conocemos en la planta. Por ejemplo, una planta textil, no es lo mismo hacer una tela de algodón que hacer piqué para hacer chombas. Entonces, seguramente harán el piqué todo junto y las telas todas juntas. No van a hacer un día piqué, un día tela, un día piqué, un día tela, porque es antieconómico eso, todo lo que es la preparación de la producción. Optimizar los inventarios, o sea, reducir el stock innecesario. Acuérdense lo que hablamos un rato, lo que era comparar tener materia prima en el depósito, que tener esa plata en dólares, que tener esa plata en el banco, o que tener un anticipo puesto en el proveedor. Va a tener a cargo todo lo que es la programación de la producción, cómo se va a preparar el trabajo y cómo se va a distribuir la documentación para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer. Entonces, el otro día me preguntaban qué era una orden de producción. De acá surgen las órdenes de producción, donde la gente ya sabe cómo va a hacer su trabajo por los próximos días, sabiendo qué producto va a tener que ir haciendo, y bueno, con qué documentación cuenta cada gente. Por ejemplo, yo necesito, qué sé yo, amoníaco, para algún producto, para alguna producción, tengo que saber cuándo lo voy a necesitar, y sobre todo cuándo. Entonces, ¿quién tiene que saber esto? La gente del depósito, que tienen que mandar el amoníaco a la planta, los que van a estar cargando o llevando, trayendo ese amoníaco, la gente que lo va a manipular en la planta, sobre todo piense que es algo peligroso. Bueno, toda esa documentación tiene que ser conocida por los que van a ser los próximos usuarios. Tienen que saber cuándo se inicia cada producción. Va a haber controles de la producción en proceso, sobre todo pensando en lo que dijimos antes de cuellos de botella. Tiene que haber un control cuantitativo de la producción e inventarios. Estos son los controles que yo les decía: yo te mandé tanta materia prima, tenés que tener tanta producción, o en proceso o en producto terminado. Y eso me va a determinar qué inventarios tengo en el depósito, cuánta materia prima consumí, cuánto me queda, y la producción que está en proceso, en qué estado de avance está. Cuando uno tiene un proceso, o 2 o 3, es una cosa; cuando tiene 10, es otra. No es lo mismo tener una producción en el proceso 9 que tener en el proceso 2. Todavía le falta un montón de trabajo a ese producto para llegar al nivel 10. Cuando si lo tengo en el momento 9, quizás ya estoy a punto de considerarlo producto terminado. Se nos llama grado de avance eso. Va a haber ingenieros destinados al abastecimiento, que van a tener a su cargo todo lo que es compra, recepción y almacenaje. Entonces va a tener que tener bien presente cuáles son las materias primas, los materiales y los repuestos también que necesita para mantener las máquinas. O sea, por materia prima se está claro. Recién le nombré algo que era amoníaco. Y puede ocurrir que yo haga una tela espectacular y cuando tengo que usar la tintorería me falte el amoníaco y no la puedo terminar. Entonces, no solamente hay que tener en cuenta las materias primas para hacer la producción, sino algunos materiales que son necesarios para que se dé el proceso por terminado.
Y sobre todo los repuestos que pueden llegar a hacer falta si cualquier rotura o desperfecto en alguna máquina. Entonces se va a encontrar con un control de existencia muy exigente y además con algo que se llama puntos de repedido. ¿Qué significa puntos de repedido? Hay momentos donde yo tengo un stock, voy consumiendo, y tiene que estar sistemáticamente, esto seguro, pero si no también se puede hacer a mano. Llega un momento donde hay un stock mínimo, que puede ser ya para emergencias, donde si los sistemas nos hacen levantar la mano y decir, guarda que llegamos al punto de repedido. Y ahí es donde hay que poner un nuevo pedido de reposición de todo, de lo que sea de materias primas, de materiales o de repuestos. Tenemos que tener en claro que ese consumo nos va a tocar en algún momento, pueden llegar a tocar los puntos de repedido. Quizás hoy yo tenga un stock por encima del punto de repedido, pero cuando me ponen la orden de producción, no me va a alcanzar para toda la producción. Y ahí es donde digo, vamos a tocar el punto de repedido, ya hay que poner entonces la reposición. Tenemos que conocer mucho a nuestros proveedores, dónde están ubicados, y si no, desarrollar nuevas fuentes de aprovisionamiento. Porque supongamos que me entra un pedido muy grande y sé que mi proveedor no tiene esa capacidad para darme la materia prima que necesito, tengo que buscar alternativas de otra fuente de aprovisionamiento. O que tiene una capacidad instalada limitada, cuando yo le ponga semejante pedido, lo voy a sobrepasar, entonces tengo que ir buscando ya algunas cuestiones de solución. También puede ocurrir que tenga otros tipos de problemas de personal, de sindicales, y entonces también ahí siempre tengo que tener alguna alternativa para mi fuente de aprovisionamiento. Tiene que ser Profe, alguien que tenga buenas relaciones con los proveedores, que los vaya acompañando en su desempeño, que vaya evaluando si esta gente está capacitada o no para abastecernos. Vamos a trabajar en lo que es planeamiento y programación de las compras. Acuérdense que partimos de un pronóstico donde nos dicen cómo va a ser nuestra evolución en el año. Entonces tenemos que ir planificando algunas compras que van a ser necesarias para cierto tipo de momentos del año. Ejecutar las compras que están ya en marcha, que se te concluyan, pues yo puedo poner la orden de compra y el tipo no me entrega y no me importa. Bueno, cuando me pidan a mí que se están quedando en la planta sin materia prima, y yo voy a decir, ya compré. Sí, pero no entregó. ¿Cómo que no entregó? Si ustedes no están encima de las compras que están en curso, pueden quedar como una falla en su gestión si son responsables de abastecimiento, compra, recepción y almacenaje. O sea, seguir la compra hasta el final, que sea entregada y recibida en planta y conforme. Y van a ver después que esto no termina ahí. Porque puede haber recibido en planta todo y no se le pagó y hay un paso que está faltando. Entonces cuando ustedes vuelvan a poner un nuevo pedido de compra, si no, ya vos no te vendo más porque no me pagas. ¿Cómo no te pagamos? ¿Sí? Bueno, entonces si ustedes no siguieron a que el proveedor también haya cobrado, aun cuando no sea su responsabilidad, saben que con ese proveedor puede llegar a haber problemas al momento de reposición. Manejo y control del tráfico de los bienes comprados es más de lo mismo. Recepción de los bienes, control e ingreso. Cuando uno compra un bien, pone una orden de compra en el proveedor con especificaciones de qué es lo que quiero, en cantidad y calidad de lo que estoy pidiendo. Esa orden de compra la tienen que conocer en la fábrica para que cuando reciban el material, porque difícilmente sea la misma persona el que compra del que recibe, tenga especificaciones de qué fue lo que se compró. Ante cualquier desconformidad del jefe de producción o de quien sea, eso no es lo que yo mandé a comprar, el tipo va a tener la orden de compra, sí, jefe, esto se compró y nos mandaron esto. Entonces se compró mal. O el tipo mandó otra cosa. Entonces se compró bien y la persona mandó lo que quiso. Para eso está el control de la recepción de los bienes.
en cantidad y en calidad, donde a veces la calidad se puede llegar a demorar unos días, no importa, uno descarga y recibe a condición de revisar la calidad. Entonces por ahí hace solamente un control de cantidad. ¿Qué va a pasar con los desperdicios y los bienes usados? También es responsabilidad de la gente de compras, donde si bien supongamos que tenemos una camioneta en la fábrica y la quieren reemplazar, ¿qué pasa con la camioneta vieja? Entonces ahí puede ocurrir que se venda entre el personal, se entregue como parte de pago, puede ocurrir un montón de cosas, pero esta persona tiene que saber que el bien usado que va a ser reemplazado tiene que tener un destino por todos conocidos. ¿Y qué se va a hacer con los fondos recaudados? Lo mismo ocurre con los rezagos. ¿Qué son los rezagos? Son material defectuoso que salió de la planta, o que en realidad que no salió, que salió de producción, y lo tenemos ahí como, en algunos casos puede ser basura, pero en otros casos puede ser material que pueda ser reciclado y aprovechado por otra organización, otra empresa. Entonces eso se va a vender como rezago y va a ser aprovechado por otra empresa. Bueno, también tiene que saber cuánto fue el rezago para tener una proyección tentativa de ingresos provenientes de esta actividad. Como yo les decía, todos tenemos indicadores, entonces uno puede tener una historia en la empresa y sabe que tenemos generalmente un 5% de desperdicio. Entonces esta persona ya sabe que va a tener un 5% de rezagos, ir previendo compradores, ir previendo recicladores, o ir previendo incluso hasta cartoneros, para ver qué se hace con ese producto. Obviamente, siempre en todos los casos, registración y archivo de la información y de toda la documentación que va a estar referida a la función de abastecimiento, por qué se programó esta producción, cuándo se hizo, quién la hizo, cómo se hizo, dónde se hizo. O sea, todo eso tiene que estar registrado de cómo se decidió toda una planificación de compras y de almacenaje. Cuando hablamos de un responsable de fabricación o de operaciones, en muchos lados se llama gerente operativo a las personas que están en este tipo de instancia. Y ustedes donde lo van a ver más claro, operativo, es en las áreas de servicio. Un responsable operativo, si vamos a un banco, es la persona que maneja las cuentas corrientes, las cajas de ahorro, los plazos fijos. Y ese es el responsable operativo. O sea, no siempre el operativo se refiere a una parte de producción. También hay personal operativo en áreas de servicio. ¿De qué se va a ser responsable? De producir en la cantidad, calidad, oportunidad, porque para eso venimos de un paso antes donde nos habían programado la producción, de costos, que va a estar previsto en la planificación y en los programas establecidos. Manejo de los recursos físicos y humanos. O sea, físicos son todas las maquinarias, los rodados, los inmuebles, las instalaciones, y obviamente los recursos humanos, cuidando que sean eficientes, productivos y que atiendan a la seguridad. O sea, que trabajen en un ambiente seguro. También va a ser responsable muchas veces del servicio postventa. En un momento citamos como ejemplo los electrodomésticos. Los electrodomésticos tienen que tener un buen sistema de servicio postventa o de reparaciones de los productos vendidos. Cuando hablamos de control de calidad, si bien hoy hay situaciones más modernas donde la calidad casi no se controla, sino que se hace, mucha gente ya dice que la calidad se hace, existen todavía controles, como decíamos hace un rato, sobre la materia prima, por ejemplo. Porque yo recibo la materia prima y le tengo que hacer los controles necesarios
para dar el conforme a la gente que compró, para dar el conforme a la gente que va a producir y para dar el conforme al de programación de la producción, que la materia prima que tenemos es buena, y también para dar el conforme a la misma gente de control de calidad, que ese producto está hecho con materia prima aprobada. ¿Qué materiales? Todo eso se controla previamente. A medida que se va pasando por las distintas instancias de producción, yo recién les daba un ejemplo de un producto con 2 o 3 pasos o un producto con 10. Bueno, esa calidad con la que va saliendo de cada paso tiene que ir controlada y decir que va superando las instancias de producción. Si yo tengo esto bien bajo control y tengo un problema después del proceso 5 y ya no continúo con el 6. ¿Para qué voy a seguir haciendo los distintos pasos que van a ser todo pérdida eso? Para eso me sirve tener controlado el proceso de producción paso a paso. O sea, que es lo que me va diciendo en qué grado de avance va la producción y aprobado. Obviamente, una vez que tengo el producto terminado, tiene que haber una inspección, aunque sea un muestreo, de que ha superado los estándares de calidad que nosotros nos proponemos. Y como le decía antes, no solo puede haber un gerente operativo o de control de calidad en bienes, sino que también en servicios puede haber una estadísticas, encuestas, alguna forma que nos controlen la calidad de los servicios que hemos prestado. La conformidad del cliente va a estar dada en algún lado. Control de los productos reclamados o devueltos. Yo puedo tener un reclamo o una devolución de un cliente, analizar las quejas y puedo ver si tiene razón o no tiene razón. A veces hay clientes que devuelven algo que no tiene ningún defecto o que está dentro de nuestros márgenes de tolerancia. Entonces la tolerancia tiene que ser clara para los clientes para saber si ese producto podría haber sido devuelto o no y no correspondía que lo devuelva, o si aceptar el reclamo y reconocer la pérdida del cliente por un defecto nuestro. Para eso sirve controlar los productos que fueron reclamados o devueltos por clientes y analizar las quejas de los mismos. Ver cómo vamos a responder a las quejas de los mismos. Estudiar todo lo que signifique costos inherentes a la calidad. Acá puede haber costos que aparezcan para tener una mayor tranquilidad al momento de producir, enviar y puesta a disposición ya del cliente de la calidad de nuestro producto. Y por último, cabe destacar que la ingeniería del producto se va a dedicar mayormente a lo que es investigación y desarrollo. La de procesos son aquellas fábricas que van a hablar sobre qué se va a hacer en las industrias químicas, metalúrgicas, electrónicas, comunicaciones, etc. Y cuando hablamos de calidad, puede haber una calidad de diseño, que se le llama función legislativa, porque es la que dice cómo tiene que ser nuestro producto. La gente que va a hacer el producto, de acuerdo a las especificaciones que fueron diseñadas, se lo va a conocer como la función ejecutiva, y todas aquellas personas dedicadas al control de los pasos anteriores van a ser los que van a representar la función judicial. Con eso terminamos la clase de hoy. Hay mucho fueron muchos conceptos todos juntos, y cuando quieran podemos hacer algún repaso de esto. Yo generalmente, una clase antes del examen, hacemos un repaso. Pero bueno, espero que haya quedado claro y quedo a disposición. Si no, terminamos la clase acá. De 10, profe, quedó claro y estuvo buena la clase. Muchísimas gracias por también meter el tema de los videos, porque me parece que lo hace más didáctico.
Si no hay preguntas, chicos, nos vemos el miércoles. Muy buena clase, profe. Muchas gracias. Ahora si no nos escuchaba. Ahora sí. No, yo le había dicho que no me parecía, porque hace rato un compañero también había hablado y no había contestado a usted. Perdón. Eh, profe, sí, yo Sí. estaba muy buena la clase y abre la cabeza a ver cómo se maneja una industria, cómo se Sí. maneja en la fábrica también, de igual manera. Paso a paso y cada sector qué significa y qué realiza. Está bueno. Gracias. Vos sabés que esto es todo un trabajo muy arduo Sí, de renovación y de instalaciones, cuando hay proyectos nuevos. Y bueno, uno se tiene que involucrar desde el área que esté. Así el ejemplo que yo les conté de la persona que vino de Córdoba para poner una fábrica de embragues, que lamentablemente cuando se terminó la promoción industrial se fue también, pero tuvimos una fábrica de embragues acá en La Rioja que era muy buena, con estándares internacionales, todo. Y yo pensé que era un chanta el tipo, y sin embargo era un recontra capo, un tipazo, era director de recursos humanos de CIVIE. Pero el tipo cuando se presentó por teléfono, me pareció una cosa, personalmente la otra. Pero además cuando se presentó, en ningún momento me chapeó diciendo, mira, estaba hablando con el recontra capo de CIVIE. Eh, o sea, se presentó humildemente y empezamos a charlar. A mí no me convenció de entrada, se los cuento con sinceridad. Y después, bueno, me demostró que era un tipo muy, muy capaz y aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo de ese hombre y seguimos en contacto varios años después. es que la demostración industrial es impresionante, más cuando se maneja coordinadamente Y sí, y se acepta, como dice usted, se acepta, como aceptó él, opiniones de operarios que los que están día a día ahí elaborando el producto, ¿no? Para es, terminar, le ven el ángulo más fácil, más rápido, como dijo usted, cuando transportaron la doctora a al final de la producción, ahí en la eso. laminadora. Es Ajá. un ahorro de tiempo impresionante, pero bueno, esas son tácticas operativas y económicas que se extraña de un operario, como dice usted, ¿no? Sí. Que lo realice él cuando hay diferentes sectores para ese tipo de proceso. Y después es importante, hay algo que no está en esta unidad, que es el reconocimiento de esas opiniones. Y a veces la gente no quiere plata, ¿eh? No, no todo es plata. Con No, una medallita en la fiesta de fin de año donde se lo menciona, o que está la familia y ven que el tipo recibe un premio, es mucho más sensible que un premio en plata a veces. sí. No, no todo es dinero. Yo tengo a mi papá que trabajó en la fábrica Valeo acá en La Rioja. Esa fábrica tuvo hasta el año 2000, creo que se fue a Ujú. Brasil por Se fue a problemas. Brasil. Sí. Y mi papá trabajó en esa fábrica de Embraer, hacían discos de Embraer para autos, para camiones y producían muchas cosas más, como frenos, Sí, cosas. todo que es con cable, sí. Supervisor ahí, así que ¿Y qué, no. decir, qué recuerdo tenés vos? Que hace ya muchos años. Sí, yo era chico, ahora he tenido, no sé, 8 años, 10 años ahora he tenido, pero cada vez que, por ejemplo, en el Día del Niño hacían fiestas así para toda la fábrica y varias veces fui con mi papá también y me acuerdo que era una de las mejores fábricas, fue una de las mejores fábricas de Argentina, de Embraer y todo, y que se terminó Sí, yendo, era de sí, sí, Brasil, sí, creo. sí, es cierto. Y a algunos le ofrecieron irse a Brasil. Sí, a mi papá le pidieron ir a Brasil y no. Claro, ¿eh? Qué suerte, Claudio, que estás vos que no me dejás mentir otra vez. Qué Eh, bárbaro, ¿no? ¿Cómo se puede? Profe, ¿por qué en la promoción industrial a qué se refiere eso? Mira, tengo un trabajo muy grande
La promoción industrial es un beneficio generalmente impositivo, son bienes fiscales. Así como hoy le mostré el video de inicio, Sí, al principio de la clase que viene, vamos a tomarnos 10 minutos y yo le voy a contar una propuesta nueva de promoción que me tocó llevar la mía adelante y que ya tiene nivel de las 10 provincias del norte argentino. Se ha formado lo que se llama el Norte Grande, con una propuesta de beneficios impositivos para volver a traer fábricas. Pero se los quiero mostrar de punta a punta, porque el trabajo que hicimos fue para sensibilizar a los que no son del norte de por qué merecemos tener una política diferencial. Porque, como que se dice sencillamente, la promoción industrial es una exención de impuestos. Además, pero no es pagar menos impuestos porque sí. Cuando se hizo la promoción industrial había 3 compromisos. Les cuento esto ahora y lo dejamos para el miércoles, la presentación esa que yo les digo, que se la dimos a Alberto Fernández y se la dimos a Rogelio Frigerio, no vino Macri en ese momento como a los candidatos a presidente, de la opinión, la intención de dárselo, sin mandaría política. O sea, las 10 provincias del norte unidas con un mismo objetivo. Lo que les decía de la promoción industrial, había 3 compromisos. Uno era inversión, que significa el compromiso de inversión. Bueno, yo voy a poner una fábrica en La Rioja y voy a poner tantos millones de dólares, siempre son millones de dólares, para hacer, y ustedes ven las fábricas, para hacer zapatillas, para hacer telas, para hacer cuadernos y carpetas, para hacer envases Tetrabric, como fue Arisco en su momento, para hacer salsas. Acá se hacían figuritas, para hacer embragues. Entonces uno demuestra que va a poner una fábrica y que va a poner tanta plata. Voy a tener un nivel de producción de tantas unidades por mes. Entonces, uno se comprometía a hacer una inversión y a producir tantas unidades por mes. Y el otro compromiso era personal. ¿De qué recursos humanos iba a contratar yo para llevar adelante este proyecto? Entonces había 3 compromisos que eran muy fuertes. Poner la plata, producir y contratar personal. Si uno no cumplía alguna de esas 3 promociones, de esas 3 compromisos, se caía lo que llamaba promoción y había que devolver la plata actualizada. Y estamos hablando de millones de dólares que uno había tenido en beneficios. No era que era directamente, yo pongo $1 millón y me da $1 millón en beneficio. No era tan directamente, había una combinación de factores, todos unos cálculos matemáticos gigantescos, donde uno se comprometía con esas 3 cosas y le daban beneficios impositivos. Se terminó, eso duraba 15 años. Estando Carlos Menem presidente, se prorrogó 15 años más. Por eso es que en el 2012 se termina la promoción. Y en el 2012 ya no se renovó más. Y se lo dejo picando. Para el día miércoles arrancamos con una explicación de por qué necesitamos algún beneficio extra para poder conquistar inversiones que vengan a este lugar o a estos lugares a invertir y desarrollar actividades fabriles. También les voy a decir por qué es preferible la actividad industrial por sobre las demás actividades. Chicos, nos vemos el miércoles. Bueno, profe. Bueno, profe. Listo, profe, nos Buenas vemos. tardes, chao. Nos vemos, profe. Chao. Chao.